buenas tardes a todos. Antes de presentar al invitado, algunos avisos importantes. Al momento de hablar el expositor, necesitamos que por una cuestión para agilizar el tema de la señal, se corten los micrófonos y se apaguen las cámaras y escuchemos solamente, en este caso, al padre Paco. Eso lo hacemos y lo pedimos para que pueda ser más fluido y que tenga mejor señal. El invitado de hoy, como un poco lo anuncié al principio, lo venimos anunciando hace unos días, es el padre Paco. Nosotros a Paco le pedimos si por favor podía hablar sobre el peronismo y cristianismo, pero independientemente de la elección del tema que le pedimos a Paco, para nosotros era muy importante que esté porque creemos que representa como pocos en nuestro país esta opción preferencial de nuestra iglesia, el peronismo, por los sectores más postergados, y también porque sentimos que en su accionar, en su obra, en su trabajo diario, en las distintas parroquias que le ha tocado y en las distintas villas de emergencia que lamentablemente tiene nuestro país, lleva adelante como pocos el mensaje de Cristo. Y lo último, cuando pensábamos en invitarlo a Paco, nos acordamos mucho de un discurso que da Evita en el 51, en la Navidad del 51, cuando dice que un poco el justicialismo lo que viene a traer son los postulados de Belén, digamos, traspasado casi 2000 años en ese momento, hacía carne el justicialismo los postulados de Belén. Sin más preámbulos y agradeciéndole y manifestándole nuestra profunda admiración, lo presentamos al padre Francisco Paco Olveira. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, compañeras y compañeros. Miren, ahora a las 9 de la noche, Leonardo Bosch va a hacer una conferencia sobre, bueno, el mundo hoy con la pandemia, qué sé yo. Y en el grupo de curas del que yo formo parte, Nación por los Pobres, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y uno dice, che, pero yo no tengo, no sé, esa aplicación, qué sé yo. Y entonces yo, para joder nomás, mando, digo, ¿para qué van a escuchar a Leonardo Bosch? Mejor entren en este encuentro. Y le paso el volante, el flyer que ustedes, digamos, hicieron para hoy, ¿no? Y claramente yo ya sabía la respuesta de alguno de los curas que iba a decir, Diego, qué país generoso. Bueno, la verdad que sí, este es un país demasiado generoso, este gallego que llegó hace 32 años de España, sin tener la menor idea de quién era ni Perón ni Evita, esté hoy diciéndoles o charlando con ustedes sobre peronismo y cristianismo. Bueno, sabía una cosa de Perón, que Perón le había quitado mucho hambre a la Argentina, y eso me lo dice mi padrino, que era, bueno, pues ya falleció, un tío mío, que me decía, portate muy bien, antes de irme me dice, portate muy bien en la Argentina, porque la Argentina nos sacó mucho hambre a los españoles. Y quizás ahí ya tenemos una característica, ¿no?, del peronismo, ¿no? Preocuparse del que pasa hambre, incluso aunque no sea de tu país. Una característica del peronismo es tener las fronteras abiertas, es recibir al hermano, sea paraguayo, sea boliviano, sea peruano o peruana. ¿Qué diferencia, no?, en estos años del macrismo, donde se expulsó a los hermanos latinoamericanos. Y si algo tiene el cristianismo en boca de Jesús, es decir,
denles ustedes de comer. Ustedes tienen que dar de comer a sus hermanos. Miren, a ustedes les van a hacer un regalo virtual que es, no sé si se va a ver bien o no, este librito, Peronismo y Cristianismo, padre Carlos Mujica. Está interesante para que lo puedan leer. Yo, parte de lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con uno de los capítulos de ese libro que habla del peronismo y cristianismo, escrito por Carlos Mujica. Y yo no sabía que se lo iba a regalar a ustedes como regalo virtual, y cuando me lo dice Laura, ¿verdad? Creo así, estoy diciendo bien, le digo, mira, genial, porque yo quería compartir algo de lo que Carlos Mujica escribía ahí, ¿no? Y les acerco esta foto que dice: Memoria, noviembre de 1972, sacerdotes del tercer mundo visitan al general Perón en su primer retorno a la Argentina. Miren qué foto, espero que se esté viendo más o menos bien. Ahí está Carlos Mujica, está Cámpora, está Perón, y están curas que hoy forman parte del grupo de curas en Opción por los Pobres y que en su momento fueron del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, como Domingo Bresci, que sí, bueno, que ahora ya no lo encuentro, antes lo había ubicado, pero ahora no lo ubico. Miren, yo soy peronista porque soy cristiano y caí en esta tierra. Si yo, en vez de caer en la Argentina, como algunos caen en la escuela pública, no, yo vine por opción a esta tierra, en la tierra latinoamericana, y bueno, en concreto a la Argentina, pero en vez de haber caído en la Argentina, hubiera estado, no sé, qué sé yo, en Venezuela, yo diría, hoy sería chavista, seguramente. Pero como caí en la Argentina y soy cristiano, por eso soy peronista. Y Mujica decía algo parecido. Él decía, el peronismo coincidió con mi cristianización. Él se reconoce, yo fui gorila hasta los 26 años, pero además fui un mal cristiano. ¿Sí? Yo era de la clase alta, sí, yo quería, bueno, era de la clase alta, era cristiano, pero yo era de los que tocaba la campanilla para que viniera la sirvienta a servirme la comida. Y cuando él descubre a los pobres, es cuando se hace peronista. El peronismo coincidió con mi cristianización, coincidió cuando yo descubro a los pobres y descubro que los pobres son el centro del evangelio y que si yo sirvo a los pobres, estoy siendo cristiano de verdad. Y dice Carlitos por ahí, dice, el peronismo es un movimiento que asume los valores cristianos en determinada época. Esto para mí es muy importante. Asume los valores cristianos. Es decir, yo puedo no ser creyente. Quizás más de uno de ustedes que está del otro lado puede ser que no sea creyente. Pero si están del otro lado, seguro comparten los valores cristianos. Y me explico un poco, porque ¿cuáles son los valores cristianos? Durante mucho tiempo pareció que el único valor cristiano era lo que tenía que ver con la moral sexual. Vamos a decirlo a lo bestia. Si tenías que llegar virgen al matrimonio, ¿eso es el centro de los valores cristianos? No, la verdad que absolutamente no. Los valores cristianos son la fraternidad, son la igualdad,
son la justicia, son la fraternocracia y nunca la meritocracia. Qué bien que lo dice Alberto, ¿no? En este tiempo. Él insiste en esto, ¿no? La meritocracia no existe, dice, que un rico tonto tiene muchas más posibilidades en el más inteligente de los pobres, porque no es cuestión de méritos, es cuestión de oportunidades. Bueno, fraternidad, fraternocracia, igualdad, justicia, esos son los valores cristianos. El amor, ¿eh? Y ahí Carlitos dice algo, yo ahora releyéndolo, era algo que yo no lo había pensado nunca exactamente así. Lo digo porque me preparé un poco para esta reunión, no piensen que fue así nomás. Carlitos insiste mucho en que Jesús amó individualmente a todo el mundo. Al que se acercaba a él, lo recibía, lo quería, lo amaba. Pero como grupos, no. Es decir, él se reunió con más de un fariseo, pero el grupo de los fariseos le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿sí? Por fuera se hacen los santitos, pero por dentro son porquería. Es decir, el amor cristiano no es un amor universal en el sentido de yo quiero tener 1.000.000 de amigos. El amor cristiano es un amor que se pone desde un lado para llegar a todos. Y desde ese lado es el lugar de los pobres. Es un amor que es parcial, es un amor que confronta, es un amor que denuncia, es un amor, si ustedes quieren, que putea. Como dice muy bien un querido amigo mío, dice, si ese no fuera el amor de Jesús, Jesús hubiera muerto de viejo. Y no murió de viejo. A Jesús lo asesinaron, a Jesús se lo cargaron, a Jesús lo crucificaron, que era el castigo que se le daba a los subversivos, a los que querían subvertir el sistema, a los que se oponían al imperio romano. Ese fue el castigo de Jesús. No fue que Jesús vio una cruz, se subió y dijo, ay, qué lindo así, va a llegar la reconciliación universal. No, claramente no. Bueno, decía Carlitos, el peronismo es un movimiento que asume los valores cristianos, pero en determinada época. No puede ser lo mismo el peronismo en la época de Perón y Evita que en la época nuestra, actual. Digamos, los contextos son distintos y hoy tenemos que hacer presente, si ustedes quieren, esos valores cristianos que son los valores del peronismo. Otra forma de decirlo es lo que te suelen decir por ahí, que la doctrina justicialista está basada en la doctrina social de la Iglesia. Después vamos a ver un poquito de esa doctrina social de la Iglesia, pero ya les adelanto que hay algo fundamental en la doctrina social de la Iglesia, que es lo siguiente. Antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes. Entonces, antes que el individualismo está el conjunto de la población y está que nosotros decimos como palabra bien peronista, decimos pueblo. El pueblo está absolutamente por delante en que cualquier individuo o que cualquier interés individual. Digamos que hoy lo dice Francisco, las palabras nadie se salva solo, pero claro, hay algunos que se toman un avión y se van volando al Uruguay porque le importa muy poco el pueblo. Y cuando le preguntan a la señorita, a la señora Susana Jiménez, pero a usted le parece, habiendo tanta gente que, no sé, que no puede irse a ningún lado, que está sufriendo
el COVID en medio de un hacinamiento en las villas? La respuesta de ella fue, bueno, pero lo que pasa es que el mundo siempre fue así, desde que el mundo es mundo, esas fueron sus palabras, el mundo es así. Bueno, justamente Jesús creyó que otro mundo era posible, por eso dio y le quitaron la vida, y un peronista se supone que cree que otro mundo es posible y por eso va a dar la vida, y por eso a muchos peronistas también le quitaron la vida en distintos momentos de la historia. Sigue diciendo Carlos Mujica: ¿cuál es el juez que me permitirá valorar al peronismo? Y él se responde: ese juez es la gente, es el pueblo, son los oprimidos. Miren, Menem se sigue diciendo peronista. Es más, escuché el otro día y me horroricé que su hija Zulemita dice que está pensando incursionar en la política. Calculo que si lo hace no lo va a hacer en el Partido Justicialista, en el movimiento peronista. Lo hará en el macrismo, calculo. Entre otras cosas porque yo sé dónde vive, ¿sí? Y bueno, algo de eso, a lo mejor después hablo también. Tenemos que tener una coherencia, tenemos que tener una ética. Francisco lo dice en su discurso a los movimientos sociales: al que guste mucho los autos de lujo, al que le guste mucho el dinero, al que le guste mucho los espejos, es decir, mirarse a sí mismo, en pelear por las listas, a ver dónde, si a mí me ponen en este lugar y no un poquito más abajo, en vez de pensar que la política es un servicio al bien común y que requiere una ética, una sencillez de vida, dice Francisco que no se meta en política porque va a hacer mucho daño a la noble causa que enarbola. Bueno, yo les decía, el juez, dice Carlos Mujica, es el pueblo, son los oprimidos. Hoy podemos decir que Menem no es peronista, por más que lo diga, porque sabemos las consecuencias de lo que él hizo cuando estuvo en el poder, cuando estuvo en el gobierno. Bueno, Jesús tiene una frase parecida: lo que dejen de hacer con mis hermanos más pobres o lo que hagan con ellos, lo están haciendo conmigo. ¿A qué me refiero con esto? También hay muchos que nos podemos decir cristianos, que nos podemos llenar la boca de Jesucristo y que nuestra vida no tenga nada que ver con Jesús, no tenga nada que ver con este Señor. El joven rico le dice a Jesús: yo quiero seguirte. Y Jesús le dice: vende lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y dice el Evangelio que tenía tanta plata que se entristeció porque en el fondo Jesús le atraía, pero que se dio media vuelta y siguió su vida como la había llevado hasta ese momento. De ahí, después de ese encuentro, es cuando viene la frase de Jesús que dice: es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. A ver, los camellos no pasan por los ojos de las agujas. Un rico no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Porque no entiende, porque decimos reino de los cielos y pensamos allá arriba. Lo que Jesús está diciendo, no entra en ese proyecto de pueblo. Un rico no puede entrar en el proyecto de pueblo porque pone su interés delante del interés de todas y de todos. No puede entrar en el proyecto de la fraternidad, de la justicia, de la igualdad,
de este amor parcial y que se construye desde los pobres. El peronismo es una filosofía de la vida simple, práctica, popular y profundamente humana. Eso lo decía Rubén Drí, lo dice porque está vivo, Rubén Drí, sacerdote del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Bueno, ahora está casado, no dejó el ejercicio del ministerio, pero sigue siendo una grandísima referencia para el campo popular. Y Carlitos, en su artículo, lo retoma, ¿no? Y dice, esta frase la vuelvo a repetir. El peronismo es una filosofía de la vida simple, práctica, popular y profundamente humana. Jesús fue bien simple, bien práctico, bien popular. La gente le entendía porque hablaba como ellos, porque era de ellos. Muchas veces a nosotros no nos entienden porque, no sé, venimos de un lado, nos creemos más. Y profundamente humana, el hombre, la mujer, el ser humano en el centro de cualquier política. Piensen lo primero que hizo Perón desde la Secretaría del Trabajo. Empezó a poner en práctica una serie de derechos que el socialismo había puesto en leyes, pero que no se aplicaban en la práctica. Bueno, eso. Hoy nosotros tenemos que seguir avanzando con eso. Hoy tenemos nosotros que hacer el peronismo en esta determinada época. Hoy nosotros tenemos que pedirle y exigir que los más ricos den ese impuesto, que ni va a ser impuesto, va a ser por una vez a las grandes fortunas para poder repartir. Nosotros tendríamos que exigir que se cumpla la Constitución Nacional que dice que el trabajador tiene derecho a tener una parte de las ganancias de las empresas. Bueno, siempre comparten las pérdidas. Ahora rebajaron un 25% el sueldo, pero después cuando las empresas ganan, nunca comparten las ganancias. Bueno, el hombre, la mujer en el centro. Esto, en medio de esta pandemia, díganme si no es importante. O la empresa en el medio y estamos como Estados Unidos y Brasil, o el hombre en el medio y la mujer en el medio, y entonces estamos, gracias a Dios, como estamos ahora, en medio de este desastre que es la pandemia. Si algo le doy gracias a Dios desde que empezó la pandemia es que nos haya agarrado con Fernández y no con Mauricio Macri, porque bueno, lo que sería esto. Sigue diciendo Carlos Mujica, característica exclusiva del peronismo es servir al pueblo y además obedecerle. Servir al pueblo y además obedecerle. Es decir, mirar la historia desde los pobres, desde ahí construir, y por eso recuerden lo que decía Carlos Mujica, que él era peronista porque los pobres en Argentina eran y son peronistas. Bueno, el peronismo pone el acento, decíamos entonces, también en los valores éticos, en que tiene que haber una coherencia de vida entre lo que uno predica y cómo uno vive, entre lo que uno dice y lo que uno hace. Esto para mí también es muy importante porque, a ver, de la derecha vos podés esperar, es más, tenés que decir,
es así, está en su gen. En su gen está el fugar guita, en jugar a la bicicleta financiera, cambio pesos por dólares, agarro los dólares, me los llevo del país y se acabó la historia porque yo me quiero salvar y es lo único que me interesa. Pero eso no podemos esperarlo de un peronista. Y por desgracia, muchas veces algunos que se dicen peronistas no tienen esa conducta, ¿no? No tienen esa ética en marcha. Mire, estábamos hablando de que el peronismo asume los valores cristianos, que estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia como base del peronismo, y les voy a decir un par de cositas de esa, digamos, doctrina social de la Iglesia. Y voy a empezar yéndome muy a la historia, al principio del cristianismo, que son los santos padres. Santos padres decían frases como esta: todo rico o es un ladrón o heredero de un ladrón. Todas las riquezas proceden de la injusticia. ¿Ustedes imaginan a Lelita Carrió diciendo esto a Durán Barba, a la Nata? Bueno, eso lo dijo San Jerónimo. No, ni el padre Paco, ni el Papa Francisco, ni los comunistas. No, eso lo dice San Jerónimo. Todo rico o es un ladrón o heredero de un ladrón. Y todas las riquezas proceden de la injusticia. Vamos a desgranar un poco estas dos frases con frases de otros santos de los primeros tiempos. Dice el rico: mientras no haga cosas malas, no será mala mi riqueza. Bien dicho. Y no es cosa mala que uno solo tenga los bienes del Señor y disfrute él solo de las cosas comunes. Por eso, el rico es ladrón, heredero de ladrón, porque se está quedando con lo que es de todas y de todos. Por eso, el peronismo cree en un Estado que esté presente, no en un Estado neoliberal donde cada uno hace lo que le da la gana, sino un Estado que esté presente y que ponga leyes que obliguen a la redistribución de la riqueza. Porque no hay peor que un ambicioso que nunca va a tener límite. Y eso Jesús lo dijo muy claro también. ¿Servís a Dios o servís al dinero? Miren lo que dice San Basilio. Si uno desnuda al que está vestido, se le llama ladrón. Hasta ahí con el macrismo vamos a estar totalmente de acuerdo. Y a quien no viste al desnudo, ¿acaso ha de dársele otro nombre? Ahí ya no vamos a estar de acuerdo. Pues toma como propias las cosas que recibiste para administrar. ¿Cuál es la razón de que el que no viste al desnudo, el que fuga dólares, o el que no paga sus impuestos, o el que busca un contador para defraudar, o el que tiene un trabajador en negro, es un ladrón? Porque se le dio este mundo para administrar, no para quedárselo él, no para quedárselo él. Si cada uno guardara más de lo que es necesario para sus necesidades cotidianas y dejara lo superfluo, la riqueza y la pobreza serían abolidas. Carlos Mujica decía que la única manera que se inventó para que los pobres dejen de ser pobres, es que los ricos dejen de ser ricos. Si cada uno no guardara más de lo que es necesario para sus necesidades cotidianas y dejara lo superfluo, la riqueza y la pobreza serían abolidas. 3 ideas.
que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con el peronismo. Primero, la fraternidad universal, la fraternocracia y no la meritocracia. Delante está mi hermano y mi hermana. Entonces, ahí no puedo empezar a elucubrar, empezar a decir si no, si esto no, porque es un choriplanero y lo que está esperando es que le venga todo de arriba. No, flaco, es tu hermano. Y tu hermano no puede pasar necesidad, porque si pasa necesidad tu hermano, estás pisoteando a Dios. Y por tanto, tiene que haber una asignación universal por hijo y además tiene que haber, si podemos llegar a que sea para todos y para todas por el mero hecho de nacer. Algo que el Papa Francisco está diciendo últimamente mucho. A ver, comer no tiene que ser y vivir con dignidad porque tengas trabajo. Es porque sos ser humano, porque existe, tenés derecho a vivir con dignidad en esta tierra. Segunda idea, el destino universal de los bienes. Dice el Papa Francisco, el destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia, sino que es una realidad anterior a la propiedad privada que debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Es decir, el bien común está por encima del bien individual. El destino universal de los bienes es previo a la propiedad privada. ¿Por qué está la gente hacinada hoy en las villas de Capital y de tantos otros lugares? Bueno, en las de Capital, porque en la ciudad más rica de América Latina, bueno, hace 13 años que hay macrismo, ¿no? Pero en general, ¿por qué vive la gente hacinada en las villas de Capital y Gran Buenos Aires? Porque le sacaron su tierra en el interior, porque no tienen cómo vivir allá. Y esa tierra en el interior, ¿de quién es? De 4 gatos locos. La propiedad privada no es un absoluto, sino que está en relación al destino universal de los bienes. La tercera idea es la cultura de la sobriedad. Un poco, cuando le dije antes lo del Papa Francisco, es de que él decía que a que le guste la política, el que se quiera meter en política, si le gustan mucho los espejos o los autos de lujo, que no se meta. La cultura de la sobriedad es lo que dice nuestros pueblos originarios, el buen vivir, que no es lo mismo que yo viva bien, es que tengamos un buen vivir para todas, para todos y para nuestro mundo también. Es vivir con sencillez, es poner lo que tengo y lo que soy en función del bien común. Es ser pueblo y no antipueblo. Yo puedo ser pobre y ser antipueblo, ¿sí? Porque a lo mejor tengo el único negocio que vende garrafas en mi barrio y teniendo que venderla a 350, la vendo a 500. Soy antipueblo. O puedo ser un empresario, puedo ser, bueno, no precisamente pobre, y soy pueblo porque lo que tengo y que soy lo pongo en beneficio del bien común. La cultura de la sobriedad es también esa bienaventuranza de Jesús que dice, felices los que eligen ser pobres. Antes decía los pobres de espíritu. No, de espíritu no, de realidad. Los que eligen ser pobres, los que eligen vivir con sencillez y poner lo que tienen y lo que son en función del bien común. Voy a ir terminando y les digo que tenía muchas más hojas por acá, pero se va a hacer si no muy largo. Pero quiero
Discúlpame, Paco, vos hacé lo que quieras. Si querés más largo, todos te estamos reescuchando, no se fue nadie, así que podemos seguir. No, dejaron el celular y rajaron. Pero escuchen, yo es que No, estamos acá. no quiero aburrirles, pero bueno, bien. A ver, hay una parábola del Evangelio que la dice Jesús, que son los jornaleros que van a trabajar a la viña. Eso está, si alguno está anotando algo por ahí, en el Evangelio de Mateo, el número 20, capítulo 20, del 1 al 16. ¿Qué dice la parábola? Dice que había un grupo de personas que eran changarines y entonces a la mañana temprano, y eso ocurría en el tiempo de Jesús, como ocurría por lo menos antes de la pandemia, todavía, por ejemplo, en la de la 1-11-14, que es que se van a una esquina y llega una persona y se lleva 2 o 3 a laburar, ¿no? Para que hagan una changa por ese día. Bien, Jesús dice que llegó el dueño de una viña y a la mañana temprano y se lleva, ponele ahí había 50, se lleva 10. Bien. Después llega 2 o 3 horas después y se lleva otros 10. Y así sucesivamente hasta que una horita, cuando acaba una horita para terminar la jornada de trabajo, vuelve al lugar y ve que hay 10 personas que no se movieron de ahí. Y le dice, ¿ustedes por qué siguen acá? Porque nadie nos contrató. Ah, listo, vengan también a trabajar a viña. A todos les dice, a los primeros les dice, cuando vengan a trabajar a mi viña y les voy a pagar un denario. Eso era, digamos, lo que necesitaba una familia para vivir ese día, ¿sí? Para comer ese día. Bueno, cuando llega el momento del pago, empieza a pagar ese patrón por los últimos. ¿Y cuánto paga? Un denario. Y así hasta los primeros, que también les paga un denario. Fíjense, en una mentalidad capitalista, en una mentalidad neoliberal, eso es injusto. Porque ¿cómo le vas a pagar lo mismo al que laburó una hora que al que laburó 8 horas? Ahora, la mentalidad de Dios, porque ese patrón es Dios y es lo que quiere mostrar Jesús, no es injusto. Porque al patrón Dios lo que quiere es que todos sus hijos coman, que todas sus familias tengan para comer ese día y cada día. Danos nuestro pan de cada día. Entonces, si no le daba un denario a ese que laburó una hora, no le iba a dar de poder dar de cenar, de comer a sus hijos esa noche. Pero los primeros, los que habían laburado 8 horas, se le rebelan y le dicen al patrón, oiga, lo que usted está haciendo es injusto porque nosotros laburamos todo el día. Y él le dice, pero escuchen, yo quedé con ustedes que le iba a pagar esto. ¿Por qué no me dejan ser bueno? No estoy siendo injusto con ustedes. En todo caso, lo que está haciendo es siendo justo desde la visión de Dios con el que ese día no iba a comer. Bueno, eso es doctrina social de la Iglesia. Eso tiene que ser y es cuando se hace de verdad el peronismo. Miren, el cristianismo nunca puede ser neoliberal. Y no puede serlo, ¿por qué? Porque está basado en el individualismo, está basado en la meritocracia, está basado en el espíritu de competencia, en mi mayor ganancia posible. Por eso los monopolios, por eso los oligopolios. Frente a lo comunitario está lo individual. También está basado en el hedonismo, pero entiéndanme bien. Yo vivo bien, yo tengo una buena vida frente
al que todos vivamos bien frente a la actitud del servicio, de dar la vida, la entrega. ¿Cuál es la consecuencia? También la acumulación de bienes. Y también está basado en el materialismo. Y recuerden que al principio dijimos que el peronismo es una doctrina profundamente humanista, donde no está el dinero en el centro, sino donde está la mujer y el hombre. En el materialismo, el centro es el dinero y no el ser humano. El espíritu de lucro, las ganancias indefinidamente crecientes, apreciar las cosas según rendimiento y costos. Entonces, a ver, si se tienen que morir algunos y si son viejos mejor, porque así no pagamos menos jubilación, y bueno, que se mueran, ¿no? O lo que nos contó a los curas de Nación por los Pobres el presidente cuando fuimos a visitarlo, hace poco, que nos cuenta que un señor muy importante se había comprado un respirador para él solito y que no se lo dejaban sacar y le llama al presidente para decir, che, destraba esto. Y el presidente le dijo, no, hermano, ¿cómo yo te voy a ayudar a destrabar eso? No vas a poder sacarlo. Yo como presidente de este país lo que tengo que hacer es que si un día Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, lo dije yo, vos necesites el respirador, tengas una cama en un hospital con ese respirador a tu disposición. Pero no puedo hacerte que vos tengas una terapia intensiva para vos y al resto que le den por saco. Bueno, ahora sí que voy a ir terminando. Todo esto tiene una larga historia en la Argentina. Todo esto del peronismo y del cristianismo. Y por eso empezamos hablando del padre Carlos Mujica. El padre Carlos Mujica, que era del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que nace del manifiesto de los obispos del tercer mundo, que lo escriben después del Vaticano II, donde el centro tenían que ser los pobres, pero no fueron. Miren lo que dice el manifiesto de los obispos del tercer mundo. Se lo voy a decir con mis palabras. La Iglesia durante mucho tiempo, lo voy a decir con las palabras de Dios. La Iglesia ha tolerado el capitalismo poco conforme con la moral de los profetas y el Evangelio, pero no puede más regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de esta moral. Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo nace de este manifiesto de los obispos del tercer mundo, con Helder Câmara, obispo brasileño a la cabeza, que decía, si doy pan a un pobre me llaman santo, si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista. Y el movimiento de sacerdotes del tercer mundo lo que dice en Argentina, ese verdadero socialismo que sería el cristianismo integralmente vivido, se llama peronismo. Y bueno, piden un socialismo nacional y popular, latinoamericano, humanista, crítico, piden erradicar definitivamente la propiedad privada de los medios de producción, el concepto de empresa fundamentalmente basada en el lucro, y bueno, y de esta gente, aprendimos nosotros los curas en Opción por los Pobres. Termino con esto, no sé si se ve ahí, nuestra opción por el peronismo, sacerdote. Más arriba, ahí. Nada, es un apunte más para mostrarle nuestra opción por el peronismo y sacerdotes para el tercer mundo, Mendoza, ¿sí? Esto no fue solo en Capital, fue en toda la Argentina. Bueno, yo termino por ahora y bueno, empecemos a charlar un poco
todes juntes. Bueno, un perdón, aplauso, Lau. por favor, primero. Sí. Gracias. Saca los micrófonos. Gracias, padre Paco. No, lo que quiero es Bueno, Seba, ¿estabas hablando? Sí. No, Lau, quería eso, pedir un aplauso para el padre Paco, agradecerle. Y bueno, Lau, ¿empezás como moderadora con las preguntas? Dale, a ver quién quiere, el que quiera preguntar, habilita la cámara y el micrófono y los demás mantenemos como estamos, así nos podemos escuchar bien. Bueno, no sé quién tiene ganas de preguntar, que tienen una manito para... Yo puse una manito, cuando ves la manito. A ver. Es un desastre. Tengo Ale, ¿puede ser? Sí. Sí, Dale, preguntá. sí, perdón, permiso. No se escucha. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas a todos. ¿Sí? No, yo más o Hay menos... dos Alejandros entonces. No, mi nombre es Guillermo, pero bueno, listo, no, le doy la palabra a la persona que quiere preguntar. Dale, a ver. Le doy la palabra a la persona que quiere preguntar primero. No hay problema. Bueno, a ver el otro Alejandro entonces. Sí, buenas tardes. Gracias, Alejandro, por cederme. Nada, a mí me pareció excelente y muy clara la exposición del padre Paco. Esto no es como una pregunta, sino que es una sensación en la que tengo discusiones con muchos compañeros en las que es así, o sea... Ale, ¿no podés prender la cámara si vemos? Sí. Es una sensación que me pasa, ¿no? El que se dice peronista y se pasa para el lado de los fariseos o de los mercaderes. Es esa sensación de no poder perdonarlos a esas personas que pasaron para el otro lado. El general dice de que si después vuelven y encuentran un lugar en el que son productivos, pueden volver, pero a mí, en esa parte, a mí me cuesta muchísimo poder aceptar que las personas que se van para el otro lado puedan regresar. Bueno, si puedo hablar, no sé si terminó el compañero. Sí, adelante, perdón. Si terminó el compañero. Sí, Guillermo. Bueno, Guillermo, sí. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Guillermo Rey, que es mi nombre. Quiero felicitar al padre Paco por lo que hace. Yo en realidad no voy a decir cosas que convengan escuchar. No soy de esas personas. Soy un justicialista, creo en la justicia social, soy un peronista. Si hay un ídolo para mí a nivel es Jesucristo, al cual he estudiado y he leído mucho de él. Y estoy seguro de que él no quiso crear la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana la creó el hombre, no Jesús. Pero no estoy muy de acuerdo en muchas cosas porque me parece que él ha nombrado a gente obviamente nefasta que ha sido nuestro país. Gente que se ha llenado los bolsillos a costilla de muchos pobres, gente que ha vivido del engaño, que ha vivido de las estafas, que ha vivido del Estado.
porque ha vivido del Estado gracias a que otro le abrió la puerta y aceptó la coima que le daba para poder tener grandes obras, ¿no es cierto? Y agarrar muchísimas obras y hacerse millonario. Como dijo el padre Paco, o sea, el rico, el que hablamos es realmente rico, o es porque robó, o es porque heredó de un ladrón. En eso estoy de acuerdo, pero también no nos olvidemos que nuestra iglesia cristiana tiene un banco adentro y toda la vida vivió, y la historia del cristianismo, si hablamos, también podemos hablar de muchos papas, muchos que realmente se hicieron millonarios, y si hoy en día hay un banco, un Estado, y hay una cantidad impresionante de dinero con que se podría colaborar para tratar de ayudar a mucha gente necesitada, y no estamos hablando en este momento, y estamos hablando de este momento en particular, porque en este momento en particular yo considero que la solidaridad es lo primero que debe haber, porque estamos en una pandemia y hay mucha gente que está pasando necesidades, y he estado en muchas ollas populares ayudando y colaborando, y la verdad es que en serio, la gente va hasta aquel tipo que tenía trabajo, va con la cabeza agacha como diciendo la pucha, nunca tuve que venir a pedir un plato de comida y ahora lo tengo que venir a hacer por mis hijos. Entonces, la verdad es que eso duele hoy por hoy todo eso. Pero también es cierto que duele la pobreza anterior, ¿no? Y yo creo también que una persona que trabaja y se gana el pan dignamente y colabora, también puede ser un factor de crecimiento, y no por eso es pecado, no por eso está atentando contra otra persona. Lamentablemente, hoy nosotros sabemos perfectamente que no vamos a hablar del gobierno anterior en donde decía que un pobre no podía ir a la facultad. Para mí me parece una barbaridad. Con el único ejemplo que le puedo dar es Favaloro, ya nos alcanza y nos sobra, ¿no es cierto? Hay muchísima gente que ha tenido, y sin embargo Favaloro llegó a tener una fundación en donde ha operado gente y ha hecho una fortuna de trabajo, de su sudor, de su conocimiento. Entonces, puedo estar de acuerdo con algunas cosas, pero con la mayor parte disiento, en el sentido de que la primero, para demostrar esto, no es un partido político, sino si mezclamos el partido político con la religión, yo creo que en este caso más poderoso, lo que más pesa es la iglesia, y la iglesia es la que tendría que demostrar que tiene que ayudar y cómo se debe ayudar, y enseñarle a muchos hipócritas gobernantes que se llenan los bolsillos cómo se debe hacer para ser austero y para poder entregarle al pueblo lo que realmente el pueblo necesita. Más o menos algo así. Gracias, Guille. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. No, a ver, el tema de hoy era cristianismo y peronismo. Si otro día hablamos de la iglesia, y bueno, podemos charlar largo y tendido, ¿no? Por eso yo creo que en algún momento dije, una cosa es decirse cristiano, otra cosa es serlo. Bien. Así que bueno, hoy el tema era cristianismo y peronismo, no iglesia. De eso, que podemos hablar largo y tendido, como podemos hablar de todo. Yo digo que la iglesia es como el peronismo, ¿eh? Tenemos todo, tenemos desde la extrema derecha a la extrema izquierda, por decirlo de alguna manera, en fin, tenemos un poco de todo. Y después yo estoy de acuerdo, por si no me supe expresar bien, yo creo que, digamos, como creo claramente que hay clases sociales, ¿sí? Sin duda ninguna, y que tenemos que tener conciencia de clase, pero fundamentalmente yo creo que existe pueblo y antipueblo. Y dentro del pueblo hay empresarios, y dentro del pueblo, aunque el corazón del pueblo son los pobres, claramente,
y son los jueces de nuestro peronismo, de nuestro cristianismo, pero en sí, para mí, la realidad se divide eso, en pueblo y antipueblo, el que pone lo que tiene lo que es al servicio del bien común, del destino universal de los bienes, o el que no lo hace así. Y de esa forma entramos todos y todas. Bueno, tenemos a Ale Novoa, lo tengo anotado. Que ahora no veo en la mano. Ahí está. Sí, gracias. Ahí. No sabía si me dabas entrada a mí, porque también soy Alejandro. Buenas. Primero, saludar, celebrar y felicitar este espacio. Saludarlo, Paco, la verdad que buenísimo. No, yo quería complicarlo un poquito más. Me siento parte del peronismo y del cristianismo también. Y creo que en ambos espacios uno ha tenido experiencia de esto que voy a mencionar. Me parece que muchas veces tenemos peronismo afuera del partido, o en ocasiones al menos hemos tenido o tenemos peronismo por fuera del partido, de la misma manera que muchas veces encontramos un hermoso cristianismo por fuera de la institucionalidad de la iglesia religiosa. No quita todo lo de lindo cristianismo que está dentro de la institución y que no quita el peronismo dentro del partido. Me parece que está bueno tener a la vista, o por lo menos quiero escuchar en algún momento la opinión de Paco respecto de que esta cuestión de que también yo a veces hablo en términos de panperonismo, un peronismo que está por afuera del PJ, es el PJ de cada distrito, ¿no? Yo soy de San Martín. Las expresiones del PJ en cada lugar tienen sus características. Solo eso quería tirar para la discusión. Sí, Paco. Yo no entendí muy bien. Yo, comparto todo lo que dijiste, pero no entendí muy bien si había una pregunta, ¿cuál era? Bueno, sí, esto que acabas de decir, si compartís esta impresión que tengo yo acá, que a veces se encuentra más peronismo afuera de la misma manera que muchas veces uno encuentra o cree encontrar actitudes muy valiosas cristianas afuera de la institución. Serio. Y por eso también a veces nos podemos llenar la boca de peronismo, nos podemos llenar la boca de justicia social, pero en el fondo mi vida va absolutamente por otro lado y bueno, claramente estoy haciendo mucho mal a ese peronismo. Buenísimo, gracias. Paco, voy a echar un poco la inquietud. Gracias. Bueno, tengo anotado a Raúl. Ahí está. Bueno, ante todo, agradecer en nombre del Frente Patriótico General San Martín, de mi parte y de Rosana, la oportunidad de los compañeros de los Patria y la claridad y la belleza de las palabras de Paco, que para mí representan la política verdadera. Una pregunta concreta para no abusar del tiempo de los compañeros, hermanos, Paco. Vos has nombrado a Rubén Drí, y yo cuento brevemente que en el verano fui de vacaciones y dejé la casa en manos de un compañero, y cuando volví me encontré con La Utopía de Jesús, de Rubén, un libro que tenía hace muchos años en la biblioteca, estaba sobre mi mesa de luz. Fue más o menos un llamado de Dios, ¿no? Muy iluminador, lo leí con enorme entusiasmo, y de eso te quiero decir algo que me pareció, entre las muchas cosas riquísimas de Rubén, esta cuestión de cuando él dice casi al comienzo de la obra, cuando uno quiere buscar en Jesús una imagen muy pacífica, busquen en otros, busquen en Oriente, busquen en otros lados. Jesús, cuando entra al templo, entra duramente al templo con los mercaderes. Y esto se empalma, vos dijiste que hoy era cristianismo y peronismo, el peronismo es revolucionario ante todo, y yo no estoy hablando de violencia, estoy hablando simplemente de cambiar lo que hay que cambiar.
Entonces la pregunta más concreta, compañero Paco, es cuando Jesús dice dar la mejilla, dar la otra mejilla, la interpretación bellísima que hace Rubén es en las condiciones en que realmente se restableció el reino de Dios. Porque de otra manera, empalmo con lo que dijo otro compañero antes, es muy difícil por el camino permanente de la paz y del amor vencer la maldad rotunda de la oligarquía, la maldad rotunda de que nos han saqueado la patria y que nos van a querer saquear tan pronto nos demos vuelta. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el contenido real de dar la otra mejilla, Paco? Gracias. Bueno, a ver, esto también nos daría para hablar un montón de tiempo, pero voy a traer a unas personas. A Cristina Kirchner. ¿Qué dice Cristina? El amor vence al odio. ¿Qué nos dice Cristina? Bueno, Néstor, la patria es el otro. El amor vence al odio. Yo creo que poner la otra mejilla es no responder al odio con odio. Eso no significa dejarnos pisotear, ni muchísimo menos. Jesús tomó una posición claramente. La posición de Jesús es estar siempre del lado de los pobres y defendiendo a los pobres. Mujica decía, dice, yo lucho contra el opresor porque a él le hace mal oprimirme y a mí me hace mal que me oprima. Es decir, yo voy a luchar contra la injusticia, no voy a luchar por odio, voy a luchar por amor, voy a luchar porque yo creo en otro mundo. Vos antes hablaste de el tema de decir, bueno, esto no tiene que ver con la violencia. A ver, no tengamos miedo a la violencia. Acá yo también tengo este otro libro, no sé si se ve, que dice Cristianismo y Revolución, el origen de los montoneros. A ver, claramente estamos en otro tiempo. Nadie va a decir ahora, armémonos. Digo, claramente, pero hay una primera violencia, que es la violencia de los poderosos, que es la violencia estructural, y a veces una devolución, hay que luchar contra esa violencia. Y eso claramente también está en la doctrina social de la Iglesia. Y eso claramente es lo que se vivió en los años 60 y 70. Y en ese libro, Peronismo y Cristianismo, Carlito Mujica habla muchísimas veces de ese tema, porque en esa época la violencia armada era una opción también. Y era una opción porque dicen los documentos de la Iglesia, frente a la tiranía evidente y prolongada, si el daño es menor al daño que se cause, está permitida la violencia. Bueno, estaban en una dictadura, no había otra forma, digamos, era una situación de tiranía evidente y prolongada. Quiero que se me entienda bien todo esto y quizás no me explique demasiado bien, pero hubo curas del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que eligieron la vía armada. Bueno, es decir, ser cristiano no es que me abofeteen, no es cerrar los ojos frente a la injusticia. Vamos a luchar contra eso, pero lo vamos a hacer por amor, no lo vamos a hacer por odio. Perfecto, Paco. Tengo a una persona que tiene levantada la mano, pero no dice quién es. No está configurado el nombre. No sé si se va a dar cuenta. Ahí está. Ese compañero. ¿Cómo? ¿Un nombre? Justo el nombre al entrar. Yo soy Francisco de Compromiso Padre Mujica de San Martín. Francisco, a vos te tengo anotado, pero después. Ah, bueno, vale. Ahí está, ese que levantó la mano. Fabio Cardín es mi nombre, compañera. Bueno, Fabio, adelante.
Bueno, primero agradecerles a todos los compañeros que organizaron esto y un agradecimiento especial a Paco. Paco, la verdad te agradezco mucho, tomé nota de la palabra fraternocracia. Yo, como muchos compañeros, he llegado al peronismo, como digo siempre, y hoy vos me mataste, a través de la iglesia. Que en algún momento me ha contenido y en algunos momentos me ha alejado, y vas y venís en el ámbito de la iglesia, que, como decían otros compañeros por ahí, se puede asemejar al Partido Justicialista cuando vos bien marcaste el tema de cristianismo y peronismo. Lo que yo me pregunto, o pensaba recién mientras vos hablabas, tenemos muchos amigos y compañeros en el ámbito del catolicismo, de la iglesia, que no son peronistas o son gorilas. ¿Cómo hacemos para evangelizar a estos compañeros? ¿Y qué hacemos nosotros? Yo veo hoy, por ejemplo, y seguramente vos también lo has visto, a Trump, a Yáñez en Bolivia, a Bolsonaro en Brasil, que ponen la Biblia adelante y pretenden, o por lo menos es mi sentimiento, intervenir desde el cristianismo, o no sé desde qué opción, pero bueno, la lectura mía es esa. Gracias, Paco. A ver, claramente eso es una utilización de la Biblia y de la fe del pueblo y de los valores religiosos para imponer bueno, unos valores y una sociedad absolutamente contraria al Evangelio. Es un asco, es una utilización. A ver, Trump, Bolsonaro, Yáñez, alguno más hay por ahí, todos con la Biblia en la mano. Bueno, es realmente una utilización de la fe de nuestro pueblo. A ver, yo creo que uno puede ser cristiano y no ser peronista. Me cuesta mucho más, y esto lo decía Mujica, ser cristiano y ser antiperonista. Eso ya me cuesta muchísimo más. Pero de última puede haber quien piense que, digamos, que la revolución, y lo digo en el sentido de la palabra, revolucionar la cosa, no la revolución de la alegría, ¿no? Nos quisieron meter. Hay quien puede pensar, no, mira, el camino en la Argentina no es el peronismo, sino que es, qué sé yo, el partido de Pepito de los Palotes. Perfecto. Ahora, veamos si ese camino está trayendo, bueno, justicia social, independencia económica, soberanía política, ¿sí? Los valores que tendrían que ser de una sociedad. Llámate peronista, pero unos valores donde todos y todas quepamos son, como yo les decía antes, los valores cristianos, vos lo dijiste bien, ¿no? La fraternocracia. Ven, digo que hay una canción que es súper católica, tendríamos que empezar la misa, siempre o terminar con ella, y una de las frases de esa canción, que ustedes la conocen muy bien, dice, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Digo, si eso no es cristiano, el que crea que no es el peronismo, bueno, pero que luche para que reine el pueblo el amor y la igualdad. Gracias. No puedo prender. No podía prender el micrófono. Gracias. Sigue Sebas. Gracias, Paco. Mi pregunta estaba relacionada a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI viene denunciando la dictadura del relativismo. ¿Cómo hacemos en una sociedad que vos la has caracterizado a partir del hedonismo, del materialismo, que verdades como la de Cristo y como que nosotros creemos las de Perón,
no se vean tergiversadas o borradas por esta idea de la inmediatez, ¿no? De que, bueno, de que la vida es hoy, que no importa el futuro. Esa es un poco la pregunta, y me abuso un poquito más y te pregunto si nos podés dar algunas palabras sobre el obispo Angelelli y los mártires palotinos. A ver, empiezo por el final. Angelelli no es solo Angelelli, por eso es el cuarto asesinado, ¿no? Primero asesinan a 2 curas de su diócesis, un franciscano y uno del clero. 15 días después asesinan a un campesino y finalmente lo terminan asesinando a él. ¿Por qué? Porque era una comunidad organizada, era una diócesis organizada donde buscaban transformar la realidad. Claramente el que, digamos, comandaba, el que conducía ese proceso era Angelelli, y se le fueron sumando gente a este proceso, entre ellos estos 2 curas y este campesino asesinado. De él es esta frase: yo no puedo predicar la resignación. De él es la frase: con un oído en el evangelio y otro en el pueblo. Volvemos siempre al tema del pueblo. Angelelli sabía que su vida corría peligro, pero él dice: yo puedo abandonar a mis ovejas. Muchas veces le ofrecieron que se fuera del país. A Angelelli le decían Satanelli, y fueron los medios de comunicación hegemónicos en esa época, allá en La Rioja, los que lo satanizan. Y fue el tema de la tierra el tema que hizo que a Angelelli, a este campesino y a estos curas lo asesinaran. El tema de la distribución de la tierra. Hoy decimos tierra, techo y trabajo. Bueno, eso fue. Los curas palotinos, y bueno, a ver, no eran del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, no eran de los más, pero sin embargo fue una comunidad que con sus diferencias supieron responder a su momento. Les digo, es muy difícil ser cura en una iglesia, digamos, de buena posición económica. Yo digo, es más fácil ser cura en el asentamiento donde yo vivo que en Puerto Madero, porque ahí tenés que ser profeta. Bueno, estos fueron profetas, sobre todo uno de ellos, que ahora no quiero decir el nombre porque se me puede confundir, que una de sus últimas homilías dice: yo sé que entre los fieles de esta parroquia hay quienes están comprando las cosas que se les roba a los detenidos desaparecidos y que después, bueno, digamos, son vendidas. Esos fieles dejan de ser para mí ovejas de mi parroquia y pasan a ser cucarachas. Hay que tener mucho valor para decir eso en medio de la dictadura militar. Y bueno, antes hablábamos de la iglesia, un compañero hablaba: yo quiero una iglesia profética que sea capaz de decir las cosas, que no salga socorriendo, no sé, por determinados temas, pero que no diga una palabra sobre el impuesto a las grandísimas riquezas, ¿no? Como si eso no fuera importante en el mensaje evangélico. Y la primera pregunta ya no sé, pero cuando la escuchaba, ya no me acuerdo, pero cuando la escuchaba, no sé si yo sé responder a esa. Si querés volver a decirla, bien, si no, cualquiera de los que nos escucha, vos mismo quizás tienen más respuesta que yo. Gracias, Paco. Muchas gracias. Bueno, Francisco.
Sí, Paco, buenísimo lo tuyo. Te quería hacer 3 preguntas. Una, si sabés el documento de los movimientos populares que se presentó hace poquito al presidente y qué opinión tenés, ¿no? La otra es, ¿qué pasa en los lugares que se está saliendo de la cuarentena? Nosotros siempre estamos hablando Capital y Gran Buenos Aires, y el resto del país está saliendo de la cuarentena, y supongo que hay un montón de empresas y lugares donde el trabajo se cayó y no se levanta. Entonces, las 3T en esos lugares, ¿qué estamos haciendo, digamos, no? Y la tercera es, si no es momento de actualizar la doctrina social después de un fracaso del capitalismo neoliberal. Sobre la primera, sé del encuentro, tengo el texto por algún lado, pero no pude leerlo todavía. Así que no tengo mucho para decir, o más bien no tengo nada para decir. Yo pensé que la pandemia me iba a permitir dedicar más horas a leer, a tener cosas atrasadas, y la verdad que al revés. Ahora terminamos acá y bueno, y tenés una embarazada que no encuentra donde la atiendan, y tenés una posible infectada de COVID a la que hay que llevarle la cena, y la verdad que no me estoy haciendo el bueno ni mucho menos, porque no es que lo hago yo, lo hacemos en conjunto, pero es la realidad que estamos viviendo en estos días acá en nuestros barrios. Cómo salir de cuarentena en todos estos lugares, la verdad que yo siempre digo que sé de política con trazos gruesos, no con trazos finos. Sí, siempre quisiera más, porque el evangelio siempre va a más. Dice que los primeros cristianos nadie pasaba necesidad, porque vendían lo que tenían, lo ponían en común y se repartía según la necesidad. Si eso no es socialismo, decime vos, o si eso no es peronismo, decime vos cómo se llama. Propuestas concretas no tengo idea, vivo también en el AMBA. Hoy tenemos una economía de absoluta subsistencia, pero que se puede subsistir porque hay un Estado que está presente. Creo que el único camino es ese, un Estado presente y un Estado que redistribuya. Las formas, en concreto, no lo sé. Y actualizar la doctrina social de la Iglesia, yo te diría que actualizarla, volver a los orígenes. Los orígenes es esto, es lo que de alguna manera antes yo dije con el manifiesto de los obispos del tercer mundo, que el nombre le ponga a cada uno como quiera, pero en los orígenes no había capitalismo, ¿no? En los orígenes cristianos, cuando la religión pasó a ser... Ajá. No, decía que que en los orígenes no había capitalismo. ¿Cuándo pasó a haber capitalismo en los orígenes en el cristianismo? Cuando se hizo la religión oficial del Estado, que es lo mismo que cuando Yáñez o Bolsonaro o Trump agarran la Biblia en la religión oficial para oprimir al pueblo. Y ahí sí aparece el capitalismo. Bueno, pero justamente el capitalismo más salvaje y neoliberal son los que están enarbolando la Biblia, ¿no es cierto? Trump, Bolsonaro, en Bolivia y en distintos lados, ¿no? Bueno, por eso voy. Es una utilización de la Biblia, una utilización de la fe, como cuando la religión del imperio, cuando el cristianismo deja de ser la religión de los pobres y pasa a ser la religión oficial del imperio para justificar la dominación. Sí, bueno, por eso digo de actualizar la doctrina social de la Iglesia, porque el contexto de hace 20, 30 años es distinto del contexto post-pandemia, digamos, ¿no?
este es el momento, es un momento de cambio, un momento donde hemos visto una serie de cosas que se venían haciendo mal y que tenemos que estar preparados para la salida de una manera distinta, y quizá ese grupo que está citando el padre, el Papa, el padre Francisco, para analizar, digamos, en forma interreligiosa y ecuménica la salida de la pandemia, son momentos donde cambia un poco la doctrina social de la Iglesia, creo yo, ¿no? Debería cambiar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero lo que te decía era que para mí es volver a los orígenes. Volver a Sí, los sí, orígenes sí. es realmente cambiar, y creo que Francisco en eso ha hecho un aporte muy importante, sobre todo con la Laudato Si y sobre todo con los encuentros con los movimientos sociales. Si uno lee eso, y bueno, y lee todo lo que está diciendo hoy Francisco, la verdad que es un avance muy grande en la doctrina social de la Iglesia. Sí, pero está combatido por los sectores de la derecha de la Iglesia y de los sectores de la derecha del peronismo también. Sin duda. Es un poco como cuando hablamos del peronismo, ¿no? Es un Claro, poco de eso, es volver a los orígenes también del peronismo. claro, Esto que claro. se va desvirtuando, creo que en todas las instituciones, en todos lados hay alguien que se quiere correr o quiere correr de una doctrina que es esa, que existe y que no se puede, que sí se puede llegar a actualizar, pero no se puede cambiar, y hay que volver a un principio para Ah, poder, se desvirtuó tanto que hay que volver al principio. Bueno, ahora sigue Silvia. Y gracias al compañero Francisco, me olvidé de decirle, perdón. Sí, yo tengo que ir a darle cenar a esta mujer. Silvia. Nosotros tenemos limón acá, ¿no? Bueno, seguimos con Ezequiel. Sí. Ezequiel, Silvia. Bueno, Adriana. ¿Puedo hacer una consultita mientras aparece? Otra vez los nombres. Ezequiel, Silvia. ¿Quién está? Mira, está Claudio. Yo, Bueno, si lo viste, no sé. Mentira. no escucho a nadie. Y Guillermo me queda, no sé qué. No se escucha. Sí, yo una sola cosita nomás. Por favor, compañero, pueden cerrar los micrófonos. Bueno. No, yo lo único que quería decirle es que realmente... Cerrame el micrófono, Guillermo. Silvia, ¿no está? No. Listo. Ezequiel. Adriana. Bueno, me queda Guillermo. Vos estás, Paco, por suerte. No, yo quería decir, eso sí, si dábamos mucho, solo Guillermo, entonces genial. Mucho, porque después tenemos que ir a darle de cenar a la familia que está en cuarentena. Bueno, Guillermo, vos hablaste ya, así lo dejamos libre a Paco, ¿te parece? ¿Querés decir algo cortito?
¿Están escuchando? ¿Se escucha? Paco, ¿vos escuchás? Sí, Lau, escúchame. Lau, se está escuchando. ¿Por qué no cerramos que Paco se tiene que ir? Pedimos que dé unas palabras finales y que prendamos la cámara para sacar la foto. Bueno, mis palabras finales son estas. Y lo leí en un artículo hace un montón de años que era un artículo sobre religiosidad popular en Argentina. Así que imagínense, religiosidad popular en Argentina, y el artículo comenzaba con esto: los santos que usted me nombra no son de mi devoción. Yo solo tengo dos santos, Santa Evita y San Perón. Miren, lean La razón de mi vida, lean o pongan en internet Evita y el cristianismo y lean esa religiosidad popular que tenía Evita, pero tan maravillosa, que bueno, que te llena el alma, seas creyente o no seas creyente. Nada, con eso quería terminar. Los santos que usted me nombra no son de mi devoción, yo solo tengo dos santos, Santa Evita y San Perón. Bueno, San Néstor, San Cristina, etcétera, pero lo dejamos ahí. Bueno, Paco, ¿se escucha? Quería agradecerte en nombre de los Patria esta, si me permitís, misa, como dije, que nos hace tanto bien y nos llena el alma. Creo que eso también es parte del peronismo. Apuntó siempre al alma, al pueblo, a la reivindicación de los valores. Esos valores que nos tapan todo el día, porque si existe el bien, también existe el mal. Y si existe el peronismo, existe un capitalismo y un globalismo, que es el que nos cierra todo el día la visión y que nos pone como una zanahoria al dinero. Creo que la palabra pobre nos tendría que enorgullecer, porque es ahí donde nacen los verdaderos valores. Pero no por necesidad, es porque ahí es donde está la verdadera esencia del ser humano. Es mi entender, es lo que creemos. Y bueno, necesitamos más Paco por todos lados. La verdad que es un orgullo escucharte y me llena de emoción, porque uno a veces se encuentra enfrentado con la iglesia cuando te dicen que tienen que limpiar la parroquia como una sirvienta. Entonces, nada, creo que la dialéctica también está el secreto y que tenemos que terminar con la clase media que lo único que hace es acumular valores estúpidos, donde uno pretende que es parte de algo. Bueno, lo hago cortito para no demorarte más. Yo pido un fuerte aplauso para Paco, por favor. A ustedes.